Bueno, vamos a tratar de hablar con él también sobre este tema y muchas cosas más, ¿no? En principio vamos a saludarlo. Top, doctor Raúl Buscoff, bienvenido a Desafío de la Actualidad. ¿Cómo le va, José? Bien. Bien, bueno, agradecerle y compartir con usted algunos minutos porque cuando todo parecía encaminado a una elección de 3 listas, encabezada por el ya no eh, para futuros presidentes de Marcos Cohen, Darío Epstein y Adrián Moscovich, la semana pasada, de manera sorpresiva, el actual vicepresidente primero de la DAIA decidió declinar su candidatura, abriendo un interrogante sobre la contienda del mes de noviembre. Usted, ¿qué puede contarnos, decirnos sobre esto y si puede haber una ley, una lista de unidad y si sirve una lista de unidad en estos tiempos que estamos viviendo nosotros? Respecto a la candidatura que se baja, corresponde a quien así lo ha decidido dar las explicaciones del caso. No soy yo quien tiene que introducirse en ese terreno porque no corresponde. No, obvio que no, pero a veces sorprende, Nosotros, ¿vio? Dice, opa, ¿qué pasó? sí, lógicamente sorprende, pero ocurre. Y en mi caso y con Javier Indig hemos hecho un trabajo de difusión en los lugares que hemos podido sobre aspectos esenciales de la cuestión y hemos siempre tenido muy presente y exhortamos y sugerimos respecto a la necesidad de una lista de unidad, porque la gravedad de las circunstancias que se vive en Israel con una guerra que pronto va a cumplir un año, con el auge del antisemitismo en el mundo y principalmente en países donde era inconcebible admitir que ello ocurriera, nos significa una alerta y una interpelación para convocar a todos a una lista de unidad. Esto imaginémoslo como alguien lo ha dicho bien, como un avión en vuelo que tiene que atravesar una tormenta y naturalmente el piloto tiene que ser el mejor, pero no solo el piloto, sino el ingeniero de vuelo y quienes forman la tripulación, todos, cada uno con sus habilidades diferentes, Ujú. deberían ser convocados para lograr salir de una situación donde hay desaciertos de la actual conducción de la DAIA que resolver, que en lo posible modificar, pero sin duda hay que tener muy claro las responsabilidades de la hora. Yo creo que nuestra sugerencia incluso ha sido a colaborar si somos requeridos sobre algunos de los temas sobre los que hemos expuesto nuestra posición públicamente, el caso del juicio en ausencia, la reforma de la ley antidiscriminatoria, la causa AMIA, la causa Nisman, en fin, creo yo que es un momento complejo, de Ujú. alta gravedad, similar al de 1935, cuando ante el auge del nazismo se conformó la DAIA y a los 2 años ya existían filiales en el interior del país. Me parece que la gravedad de la circunstancia de la hora hace que necesariamente se trate de hacer esfuerzos y que los candidatos se sienten en una mesa, acuerden puntos y bases mínimas y tener bien claro las habilidades de cada uno. No todos tienen habilidades para todas las cosas, no todos comparten las mismas historias, están todos de alguna manera, me incluyo, somos hijos de nuestra propia historia y Ujú. naturalmente tenemos que responder siempre sobre la base de valores comunes ante una gravedad inusitada. Yo creo que esto es fundamental, por eso me parece que los esfuerzos deben hacerse por parte de los candidatos, de los no candidatos también, que los convoquen, que traten de encontrar las vías para lograr puntos de coincidencia. Y vuelvo a decir, el mejor piloto para la tormenta, el mejor equipo para ese vuelo que todavía está en pleno tránsito y naturalmente tienen que resultar de ello, para mí, eh, mejora y visiones diferentes, desaciertos que han existido. La ADAIA tiene que recuperar el valor simbólico que ha perdido, no solo en el ámbito judío, sino fuera de él. Tiene que también hablar cuando debe y cuando habla decir lo que se supone que corresponde y no muchas veces como lo ha hecho,
que ha incurrido en algunos desaciertos lamentables. Bueno, esta es la situación, es de esperar que todos los que tengan responsabilidad estén a la altura de las circunstancias. Lo escucha usted y realmente es como decir, no, no quiero lista única, quiero al doctor Raúl Guzkov, de la forma que esa es la forma ideal que habría que estar al frente de una institución como es DAIA, no por el que esté al frente o escuchándome ahora, lo digo, ¿vio? Sino con mucha gente lo hemos hablado y hemos charlado sobre esto. Porque a veces una lista de unidad, como bien usted dijo, no todo el mundo coincide esto que o piensa. Usted sabe que dentro de, cuando hay un grupo de 4 judíos, hay 5 opiniones. Y es difícil a veces encarnar y poder llegar a un acuerdo para que salga la lista única. Y ahí es donde empezamos el de Black, el de Klebe, ¿vio? Lo que ocurre yo es lo siguiente, a mi modesto modo de ver. Yo vengo de la política comunitaria y de la política en general. Yo he aprendido a tragar amargo y a escupir dulce, si se me permite la expresión. Sí, por supuesto. ¿Y esto qué significa? Que hay que unificar a veces criterios, que hay que encontrar las diagonales para que las opiniones puedan resultar en una suerte de equilibrio de fuerzas importantes para lograr avances, porque nadie es dueño de la razón en términos absolutos, mucho menos, vuelvo a decir, en circunstancias tan particulares. Ahora, la DAIA es una entidad política. El presidente de la DAIA no tiene que resolver cuestiones alágicas, no tiene que preocuparse por el ingreso de algún rabino en una comunidad particular, no tiene que resolver la absorción de una escuela judía por otra. ¿Para qué está? Para articular fundamentalmente con el mundo no judío y con el mundo político. Con los oficialismos de turno y con las oposiciones, esas oposiciones que no son oposiciones de extrema izquierda, de extrema derecha, que niegan la existencia del Estado de Israel. Pero es una entidad política, no es una empresa para privatizar. Y eso también hay que tenerlo muy en claro. Lógico que sí. Y me parece que es uno de los aspectos que hay que no perder de vista. Hay una tradición y una historia que hay que mantener y recuperar. La lucha contra el antisemitismo es esencial, fundamental, es una suerte de recuperación de carácter histórico, pero vuelvo a decir, es una entidad política y la política, como todas las actividades que son fundamentalmente teórico-prácticas, necesitan tiempo, ejercicio, para que las habilidades se vayan desarrollando. Esto tampoco se improvisa de un día para el otro. No, ni lógico, en la política comunitaria, doctor. Ni en la política comunitaria ni en la política en general. Perfecto. Y hace un rato estuve hablando con el juez, el doctor Franco Fiumara, también, sobre esto que usted también mencionó hace un rato, sobre la ley antidiscriminatoria, la 23.522, sobre el tema ex legislador que fue juzgado y absuelto. Y la verdad que la conclusión que él me comentaba, saqué que es una ley insulsa porque no tiene fuerza de penalidad. Y habría que cambiarlo también. La ley antidiscriminatoria fue un logro en el que la DAIA tuvo mucho que ver en la época que se sanciona. Yo recuerdo haber tenido que cumplir un mandato del doctor David Goldberg, entonces presidente de la DAIA, para conocer el proyecto que el Consejo de Consolidación para la Democracia de Alfonsín llevaba adelante, y me tocó tratar de conocer a fondo ese proyecto, pero simultáneamente el doctor de la Rúa en la Cámara de Senadores logra impulsar un proyecto de ley con alguien que después fue un gran amigo, el doctor Norberto Padilla, reconocido constitucionalista, y de ahí surge la ley. Fue un avance importante para aquella época, pero obviamente superada por los tiempos, las contingencias y los desarrollos sociales y jurídicos, se impone una adecuación urgente. Obvio que sí, bueno, urgente porque van a pasar como esto un montón de cosas, ¿vio? Mientras que esto esté en vigencia, la gente va a matar, va a pegar, total, la ley es insulsa, es flu, no existe. Bueno, la ley, vuelvo a decir, fue un avance en aquel momento porque incluso fue una de las banderas de la DAIA renacida la democracia, que había que lograr que se sancionara, así se hizo. Existía en aquel momento un proyecto de Fapiano, que era un diputado justicialista, que no era un buen proyecto, el del Poder Ejecutivo, el del Consejo para la Consolidación de la Democracia de Raúl Alfonsín, estaba demasiado avanzado para la época y el momento,
y el proyecto de la Rúa terminó zanjando algunas diferencias. Pero vuelvo a decir que coincido con el amigo Franco Fiumara, es un proyecto de ley a modificar, es necesario hacerlo, es uno de los instrumentos a los que tenemos que lograr adecuar a las nuevas realidades que se imponen ya por su propio peso. También falta una regulación adecuada de las redes sociales, como en algunos países como Alemania, sobre los temas de los discursos de odio, Claro. sobre el tiempo que permanecen los posteos en las redes, y esto también es una necesidad urgente de regular. En definitiva, estamos enfrentando diferentes problemas. Yo creo que hay una agenda que hay que desarrollar. Desde nuestro punto de vista, la necesidad de un plan nacional de lucha contra el antisemitismo es también una necesidad imperiosa, porque debe ser la comunidad judía uno de los pocos casos donde tiene como organización, como parte de la sociedad y como sector vulnerable, tiene que hacerse cargo por sí del desarrollo de una política que debe estar originalmente en manos del Estado. Entonces esto hay que hacerlo a través de un plan nacional de lucha contra el antisemitismo. Exacto. Supongo que en la nueva agenda de la próxima DAIA esto se va a poder lograr. Vamos a hacer todos los aportes que sean necesarios. Se sabe que nuestra mano está tendida para colaborar, y a esta altura, por mi experiencia personal, yo no claudico de mis principios, de mi visión de las cosas, pero indudablemente en la medida que tenga que colaborar, si soy requerido para ello, aquí estoy. Perfecto, doctor. Y ojalá también se revea esto y por ahí tenga usted esa lucidez de decir, bueno, yo me postulo. Ojalá. Porque hace falta no gente así también. En realidad Dios, nos tenemos que poner los pantalones largos de una vez por todas. Ya, como usted bien lo dijo al principio. Yo lo que digo es que cada uno es tributario de su propio recorrido vital. Como muchos, yo soy hijo de mi propia historia, de ser coherente y consecuente con los valores que he defendido siempre. Y he podido demostrarme a mí mismo y a muchos que los valores judíos en los que fui educado, a los que pertenezco, son los valores que he defendido también en la política, porque muchas veces nos hicieron creer que eran incompatibles o que una cosa no podía permitir la otra. He demostrado a veces con dificultades, pero lo he logrado, que es posible. Los valores sobre los que nunca claudico nunca me llevan acá a colaborar, porque estoy en la situación como puedo de carácter personal particular. Yo tengo un nieto que es Jayal en este momento. Conozco lo que es la preocupación cotidiana que todos tenemos sobre lo que ocurre en Israel, y en este momento Israel no se la explica, se la defiende. Exacto. Y fundamentalmente creo que esto poco hay que perderlo de vista, porque por allí se escuchan algunas voces a veces un tanto desviadas de los objetivos fundamentales. Me parece que hay que transparentar intenciones. En mi caso, a mí no me vienen los cargos, no necesito ningún cargo comunitario para seguir opinando lo que opino, decir lo que digo y defender lo que defiendo. Y con Javier Indís, que hemos hecho una buena campaña en la medida de nuestras posibilidades de esclarecimiento sobre los temas que comentaba anteriormente, estamos dispuestos a colaborar. Eso creo que es clave. No necesitamos cargos para ello, pero vuelvo a decir, es imperiosa la unidad, y para diseñar la unidad hay que tener fundamentalmente desinterés, hay que conocer las propias aptitudes y las propias limitaciones, y vuelvo a decir que cada uno también es tributario de su propia historia, que por otra parte se conoce, que todos conocemos la de cada uno de los candidatos, y esto me parece que es fundamental. Bien. Doctor, ha sido un placer, un gusto charlar con usted como siempre y poder llegar a la gente claro con su mensaje, y que bueno, de una vez por todas, cuando el noviembre llega enseguida, cuando llegue el momento, bueno, esté todo claro, y que bueno, y en la DAIA se llegue a una solución buena, entendible. Estamos en el mes de Elul, también entramos en un mes de reflexión, donde tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas, primero personalmente y cada uno, y después en comunidad. Nada, doctor, agradecerle enormemente este espacio que me da siempre, que lo convoco, y Shabu Tov, buena semana, y seguimos en contacto, ¿sí?
Le agradezco muchísimo, el agradecido soy yo. Buenos días, doctor, gracias. Bien, seguimos en Desafío de la Actualidad.